Bien, vamos a otro tema muy relevante. Lo hemos visto, los episodios de violencia entre escolares e incluso entre apoderados han empañado este regreso a clases. Desde el Ministerio de Educación afirmaron que combatir esta realidad será un tema prioritario en su agenda. Queremos profundizar, estamos para esto con Jorge Gaete, director del Centro de Investigación de Salud Mental Estudiantil de la Universidad de los Andes y académico de la Facultad de Educación de la misma Casa de Estudios. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido, Jorge. Gracias por la invitación. A ver, hay varias cosas pasando al mismo tiempo porque no toda la violencia tiene que ver con lo mismo, pero en términos generales me gustaría dejarte abierta como la posibilidad de que tú pongas el foco de qué te parece que podría estar pasando detrás de esta violencia que estamos viendo en muchos casos y extendido en distintos colegios de Chile. Sí, yo diría que uno de los principales factores a los cuales debiéramos apuntar en primer lugar, son los efectos de la pandemia, ya que redujo las oportunidades de los estudiantes para tener un mejor desarrollo de habilidades socioemocionales y el desarrollo específicamente de habilidades de prosociales, el poder tener una buena comunicación con otros, una buena resolución de problemas sociales, y eso lo hemos visto. Nosotros hicimos una investigación en la comuna de Loarnechea, en la cual evaluamos lo que estaba sucediendo entre el 2020 y el 2021, por ejemplo, y pudimos ver una importante merma en el reporte del desarrollo de habilidades prosociales en chicos de entre quinto básico hasta cuarto medio. Y eso probablemente es una de las primeras alarmas que nos gatilló, y nosotros a todos los colegios que participaron en ese estudio, cuando devolvimos los resultados, les pedimos que pudieran implementar urgentemente a fines del año pasado o iniciando este año intervenciones que tuvieran como foco el desarrollo de estas habilidades en la medida de poder prevenir la violencia escolar que eventualmente podría presentarse, y una de las cosas que estamos viendo ahora es eso. Yo asociaría además a eso quizás los efectos también de la pandemia en el efecto de la salud mental de los jóvenes y adolescentes en el mundo en general. Un reporte de fines del año pasado mostró que habían aumentado casi al doble síntomas de ansiedad y depresión en la población adolescente a nivel mundial, y probablemente en Chile también. Eso se vio acentuado fundamentalmente por la pandemia y todos los riesgos que eso conllevó. En ese sentido, yo creo que es importante tener en cuenta de cómo poder prevenir esto a través de la implementación en colegio urgentemente de este tipo de intervenciones para el desarrollo de estas habilidades. Ahora, Jorge, ¿cómo deben ser esas intervenciones? Entendiendo que aquí esto se va incubando hace años, que se potencia, digamos, con la pandemia, el tema de salud mental es bien relevante y la situación también a nivel familiar, social, es clave, digamos, para poder encontrar, porque aquí, claro, uno dice, peleas siempre han habido en los colegios, lo que pasa es que la violencia ya llega a un nivel que es aún más preocupante. Antes terminaba, no sé, en un entuerto entre dos alumnos y quedaba ahí, digamos. Ahora hemos llegado a situaciones ya súper peligrosas y eso es lo preocupante. ¿Cómo crees tú que tienen que ser estas intervenciones, mirando también y adecuándose a cada realidad de las comunidades educativas, por supuesto? De todas maneras, yo diría que hay tres niveles en los cuales uno debiera pensar en hacer algunas intervenciones. Voy a pensar primero en los factores que están presentes en estos niveles y luego pensando en algunas medidas que se pueden implementar. El primer nivel es el nivel individual que recién me refería, que tiene que ver con el desarrollo de habilidades socioemocionales y en particular de habilidades de comunicación y habilidades de resolución de problemas sociales. Esto es carente hoy en día en los establecimientos educacionales y hay programas que se han ido desarrollando en el tiempo. Nuestro equipo de investigación, otros equipos de investigación en Chile han podido ir desarrollando algunas intervenciones, ofreciéndolas a los colegios, pero muy pocos todavía yo creo que han tenido como la idea de poder implementarlas como parte del currículum habitual de los colegios, que sería lo ideal. Ese es a nivel fundamentalmente, uno podría decir, como del nivel individual, ¿ya? Lo segundo que yo diría que otro nivel importante en el cual se ha visto un efecto grosero, digamos, desde el punto de vista de la pandemia, es a nivel familiar. Durante estos 2 años muchas familias han sufrido muchas dificultades desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la convivencia social. Hay algunos reportes que incluso mostraron un aumento, por ejemplo, en la violencia
que se presentaba dentro de la familia. Y eso también está llevando de la mano probablemente a modelos de interacción y modelos de resolución de conflictos que los chicos hoy están presentando en los ámbitos en los cuales se están abriendo, como es el caso de los colegios y su vuelta presencial. En ese sentido, intervención a nivel familiar también pueden ser importantes como focos de intervenciones. Nosotros estamos promoviendo, por ejemplo, el trabajo en un par de programas que ayudan a los padres a tener más habilidades para resolución de problemas de conducta de parte de sus hijos. Por ejemplo, PNTO, que lo desarrollamos con la Fundación San Carlos de Maipo, o ahora estamos trabajando en la evaluación del programa Triple P Online para poder entregar herramientas a los padres, como yo decía, para poder resolver mejor estas dificultades de problemas de conducta de los estudiantes. Y el siguiente nivel yo diría que es un poquito más estructural, más difícil de manejar, pero a través de políticas públicas. Es decir, nosotros hemos visto que en el último tiempo, en los últimos años, Chile se ha ido metiendo en una escalada de mayor intolerancia, mayor dificultad en la convivencia general, social, de las comunidades. Distintos actores políticos también nos han contribuido en ese proceso, y yo diría que acuerdos que tengan que ver cómo manejar el tema de la violencia en general, cómo generar políticas que ayuden a las familias, que ayuden a los estudiantes y que mejoren la convivencia en general, va a proveer mejores modelos para poder trabajar y al mismo tiempo ir específicamente instalando este tipo de programas, como he mencionado, para poder desarrollar un mejor, un desarrollo más integral de los estudiantes y que no estén con estos niveles de violencia que estamos visto dramáticamente. Sí, ¿qué espacio, y no sé qué tan investigado tienen las redes sociales en esto que está ocurriendo? No sé si se ha aquilatado, cuál es el efecto que tienen. Tenemos hoy día un mundo online mucho más presente. Antes el bullying existía, pero era un bullying que se acababa en el colegio. Los niños llegaban a la casa y había un espacio de protección. Hoy día el bullying se reproduce y a veces es más grave y más terrible a través de las redes, sobre todo por el autoconcepto que tienen hoy día nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes en las redes, donde funcionan con un like, donde quieren en el fondo fortalecer su autoestima, muchas veces con la aprobación del resto. Yo no sé si esto está estudiado, pero tengo como, no sé, el instinto de creer, que no sé si tiene algún contraste empírico, digamos, pero de creer que esto está afectando profundamente el tipo de relación que están teniendo nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. Sí, esto ha habido bastante debate con respecto a esto y yo diría que había un cierto consenso. Por ejemplo, voy a decir algunas cosas que ya se han investigado y se han asentado un poquito. Por ejemplo, el tema del ciberbullying. Cuando uno ve el ciberbullying durante la pandemia, ya la primera pregunta era, ahora que no están presenciales, pero están utilizando estas redes sociales de una mayor frecuencia, ¿qué está sucediendo, por ejemplo, con el ciberbullying? Que es la forma habitual de poder agredir a otros en este contexto más bien virtual. Lo que uno puede decir con cierta seguridad hoy en día es que el bullying no se redujo durante la pandemia. Eso es como claro. Y los indicadores, al parecer, que son pocos, pero con cierta consistencia, han mostrado que o se mantuvo en algunos países o aumentó ligeramente. Nosotros hicimos un estudio y pudimos comparar lo que estaba sucediendo pre-pandemia y durante la pandemia, y pre-pandemia los niveles de ciberbullying eran bastante parecidos a los que uno encontraba en general en términos de la literatura internacional. Por ejemplo, estábamos viendo unos niveles de victimización entre el 3 y 6%, de perpetración alrededor del 3 al 5%, ¿ya? Esos niveles casi se doblaron en Chile durante la pandemia. Es decir, estamos hablando de niveles de victimización cercanos al 10% y de perpetración que pueden estar alrededor del 6 o 7%. Eso significa que en Chile, por lo menos, hay una visión de que el ciberbullying y el uso de redes sociales sí ha favorecido la generación de conductas agresivas entre los estudiantes. Ahora, ¿esto es producto de las redes sociales, de la masificación de ello? Es difícil establecer. Probablemente, y los expertos hablan más bien como de una dificultad o una falta de trabajo en el desarrollo de una educación adecuada, una mediación adecuada de los medios desde muy temprano, en el uso de la tecnología, en el uso de estos dispositivos.
Claro, Sí. lo que pasa es que ahí hay dos miradas, yo creo, quienes ven a las redes sociales o las pantallas en general como un canal donde se pueden en el fondo ir reproduciendo estas actitudes y estos comportamientos, y otros que son mucho más críticos y que ven ahí la causa. ¿Y la causa desde qué punto de vista? Desde lo que tú decías, y a mí me hace harto sentido, tú hablabas de las habilidades emocionales. Y hay muchos expertos que señalan que en el fondo las pantallas nos están llevando a todos a tener cada día menos habilidades emocionales. Hablamos menos de nuestras emociones, nos miramos menos a los ojos, todo lo reducimos a un emoticón que dice hacer o dice interpretar lo que sentimos, pero realmente es poco lo que expresamos, lo que sentimos. El monito está enojado, yo supongo que tú estás enojado, pero no hablo de mi enojo. El niño se enoja en la casa y le manda al papá un mensaje a través de WhatsApp y le manda a este monito y tú entiendes que está enojado, pero no lo conversas. Entonces, desde ese punto de vista hay muchos que dicen que aquí puede haber una causa de esas habilidades emocionales que están cada día más ausentes, con un individualismo cada día más presente, cada uno pegado en su pantalla. Y yo te escuchaba y me preguntaba, ¿dónde nos estamos educando emocionalmente? Y creo que hoy día hay muy pocos espacios. En los colegios no se educa en emoción. En los colegios se educa, en el fondo, muchas veces para las competencias académicas que tú requieres, pero le podemos dejar toda la carga a los papás que además también están en este proceso de falta de habilidades emocionales por las tecnologías y también por el apuro, el estrés, y que no logran entrar en ese mundo de los niños muchas veces. Yo este aspecto siento que es muy complejo y que está como poco profundizado. No sé si estoy equivocada. Sí, quizá la reflexión, voy a tomar la última parte en particular que me parece muy, muy relevante lo que tú me mencionas. Es dónde estamos educando efectivamente en estas habilidades socioemocionales a los estudiantes. En un reporte de Harvard que hizo una comparación de los currículos de los distintos sistemas educacionales del mundo, Chile en particular salió bastante mal y fue uno de los aspectos que más llamó la atención porque no se incorporaban claramente el desarrollo de habilidades socioemocionales como parte del aprendizaje dentro de los establecimientos educacionales. Solo contarte que hasta hace 10 años, 15 años probablemente, solo uno de los 50 estados en Estados Unidos tenía estándares para el desarrollo de habilidades socioemocionales. Hoy son 13 los estados que están ya incorporando como parte de los estándares, o sea, como aquellos indicadores que yo voy a evaluar el sistema educacional ya incorporan elementos socioemocionales. En ese sentido estamos muy al debe como sociedad, como sistema educacional, y yo diría que ahí hay un foco bien importante. Claro, la familia, los principales educadores para nuestros niños, niñas y adolescentes, es bien importante, pero muchas veces los padres y en el desarrollo de estas habilidades no tienen el conocimiento específico de cómo hacerlo. Pero sí tenemos programas, sí tenemos mucha evidencia de cómo hacerlo en los colegios. Entonces es muy importante poder ver ese foco. Los colegios son un lugar bien importante para la extensión y el desarrollo de estas habilidades. Bien, pues el Mineduc ha dicho que recoge el guante, que esto es prioritario, veremos qué se puede implementar desde ahí, también cada uno en su rol en la casa, como papá, como mamá, como cuidador, como hermano, como lo que sea. Seguramente puede hacer un aporte a conversar de estos temas y a tratar entre todos de hablar mucho más de la emocionalidad y entender que no se puede a través de la violencia resolver ningún tipo de conflicto. Aquí el mundo adulto también tiene que darle señales a nuestros niños, creo yo. Jorge Gaete, director del Centro de Investigación de Salud Mental Estudiantil de la Universidad de los Andes y académico también de la Facultad de Educación de esa misma casa de estudios. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ti, Claudia y Nicolás, por la invitación. Nos vemos. Deportes.